pero recuerdo clarito, clarito, como si fuera ayer, finales de los 80, aquí explotó, Venezuela explotó por aquellos días. El Caracazo, la rebelión popular, una rebelión que sorprendió al mundo entero. Yo recuerdo mucho cuando conocí a este hombre que está aquí, amigo, Ignacio Ramonet. Fue en la Sorbona una noche, allá en París. Estaba dando Ignacio unas conferencias organizadas por este caballero que está aquí, de barba ahora, que es nuestro embajador en Brasil, Maximilien Arbeláez. Estábamos de paso por París y fuimos a la Sorbona. Y yo me quedé impresionado con el análisis que hacía Ignacio sobre la realidad venezolana. Ignacio, entre otras cosas, dijo, mientras el mundo retrogradaba o se congelaba, estoy parafraseándote, en Venezuela estalló una revuelta, una revolución popular. Caía el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética o caía, se hizo pedazos. Mientras parecía que se rendían las luchas populares o se congelaban, cosa extraña, en Venezuela explotó una revolución popular, una revolución social. 89, aquella revolución popular de un pueblo cansado, un pueblo como el venezolano. Todos los pueblos del mundo tienen por dentro lo que alguien llamaba pulsión heroica. Los pueblos, escribió alguien, viven de su pulsión heroica. Ahora hablo del venezolano al que pertenezco en profundidad. Vaya qué pulsión heroica la que pervive y pervivirá para siempre en el alma del pueblo venezolano, en las entrañas del pueblo venezolano. Vaya. Ayer nada más que Nicolás Maduro, el canciller, en su maravilloso discurso en la Asamblea Nacional nos recordaba esa historia de donde venimos. Historia muy grande, muy, muy grande. Gigantesca, se pierde de vista los acontecimientos que aquí ocurrieron, que han ocurrido pues, y que aquí nos han traído. Simón Bolívar casi llegó a Buenos Aires a caballo, y detrás de él un pueblo, el venezolano, el granadino, el ecuatoriano, el peruano, el boliviano, y muchos otros de Irlanda, de Inglaterra, españoles incluso que se pasaron al ejército patriota, mujeres, no solo hombres, mujeres. Las mujeres cuando van a pelear, pelean hasta mejor que nosotros los hombres. Manuela Sáenz, Juana Zurduy, y cuántas. Lo que pasa es que, como dice el manifiesto de Caracas, el mundo sigue siendo muy machista. Yo hace años que me he declarado, y trato de serlo siempre, feminista. Y creo que la liberación de la sociedad tiene que pasar por la liberación del yugo del machismo contra la mujer. Así lo creo. Es uno de los elementos de dominación, de las cadenas más bien, de los yugos del capitalismo. Bien, ahora, esos años, pues, decía esos años 90, una revolución social de un pueblo con un fermento heroico muy grande, el pueblo venezolano, cansado, como dice Alí Primera en aquella canción, canción mansa para un pueblo bravo, cuando dice, ¿cómo es? Lo de la mejilla y la otra mejilla. ¿Cómo es que dice, Patiño? Tú te lo sabes. A mí se me olvidó, ¿cómo es que dice? ¿Ah? ¿Cómo?
Bueno, bien, la mejilla y la otra mejilla, cansado el pueblo de poner la otra mejilla. Un pueblo además como el venezolano, hermanos y hermanas, viviendo como nuestro pueblo ha vivido sobre un mar de riquezas incalculables. Además de todas las otras riquezas que aquí ha habido y hay en el vientre de la tierra venezolana, de las aguas venezolanas, riquezas naturales, digo, materiales. Resulta que antes de que amaneciera el siglo XX ya comenzó a producir petróleo Venezuela. Bueno, se produjo petróleo, Rigoberta, de siglos atrás. Los indios caribes, que eran grandes navegantes, que impresionaron al mismo almirante Colón, en su diario está escrito, cuando llegó muy cerca de las bocas del Orinoco. Se sorprende Colón de un barco muy grande, de no sé cuántos, 100 remeros, que salió a saludarle de manera cortés, amable. Y se sorprende no solo del tamaño de la embarcación, sino incluso de la estatura física y la corpulencia de aquellos hombres y mujeres. Eran los caribes, pues. Eran los caribes, que eran grandes navegantes. Del Orinoco llegaban a Cuba y más allá, a la Florida, México, Centroamérica. Hay evidencias de presencia caribe en la Centroamérica de los mayas, de donde está Rigoberta Menchú, y me da mucho gusto, y más que gusto, un honor tener aquí a esta mujer gladiadora de las luchas de los pueblos mayas, de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas y más allá de los pueblos pobres de esta tierra. Rigoberta, un beso, un abrazo de nuestro corazón. Pues esa década de los 80, la cual, ya cerrando sus portones en este continente y en el mundo, presenció el Caracazo. Un pueblo, decía, viviendo en un mar de riquezas. Deben ustedes saber que ya para 1914 Venezuela producía petróleo en grandes cantidades. No hubo gobierno en 100 años en este país nuestro y de ustedes que hubiese tratado de tomar las riendas del negocio petrolero que no fuere derrocado, incluyendo nuestro gobierno. Solo que aquí ocurrió como un milagro. Aquí se llevó una gran sorpresa el imperialismo, sus lacayos. Se consiguió con la pulsión heroica de nuestro pueblo y de sus soldados, que son parte de este pueblo, o que somos parte, pues, de este pueblo. Y se estrellaron en abril de 2002, como se sabe. Se llevaron una gran sorpresa, como se la llevarían de nuevo si intentaran hacer algo desestabilizador o lanzar alguna agresión interna o externa contra Venezuela, contra nuestro pueblo, contra nuestra... Se sorprenderían mucho más que en el 2002. Por eso yo les recomiendo que ni lo intenten, porque no solo se sorprenderían, también los haríamos que se arrepintieran por 500 años en adelante. Los haríamos que se arrepintieran por 500 años. Si el imperialismo y sus lacayos pretendieran detener el rumbo de esta revolución, que es legítimo, democrático, pacífico. Esta revolución es pacífica, pero no es desarmada. Son dos cosas muy distintas. Es pacífica, pero no es desarmada. Pero bien, yo ubico mis recuerdos por allá cuando nací el Foro de San Pablo.